Barbie es mucho más que una película, es una celebración de la mujer y de la humanidad que divierte a la par que emociona con grandes cantidades de ingenio. Este es el mejor día de mi vida. Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte? Hola Barbies y Kens, ha llegado el día, por fin estamos aquí para hablar de una de las películas más esperadas del año, Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, que también produce la película. Barbie llega precedida de una expectación y un hype enorme, hasta el punto de que aproximarse a ella, y sobre todo aproximarse a ella con ojo crítico para hacer una crítica, es un poco complicado y un poco difícil, porque hemos visto ya tantas imágenes, sabemos tanto de la película, que quizá la sensación un poco al entrar en ella de, joder, es que ya he visto bastante y ya me había hecho una idea bastante cerrada de lo que iba a ser Barbie, puede perjudicar a priori. Esto me ha pasado al principio, digamos los 20 primeros minutos de la película, que son el grueso de lo que transcurre en Barbieland, que aparece prácticamente que si recopilas los trailers y anuncios de la película, al final lo juntas y ya has visto casi toda la primera media hora de la película. Afortunadamente, Barbie es mucho más que esa primera media hora es fantástica, pero es mucho más y hay mucho margen para la sorpresa y para la emoción. Aun sabiendo esto y aun entrando en la película habiendo visto ya bastante y habiéndote hecho una idea y con unas expectativas por las nubes, aún así la película, Greta Gerwig, Margot Robbie, se las arreglan para superar esas expectativas, dispararlas completamente. Y ahora me voy a quitar las gafas para que veáis, me veáis la mirada y veáis que soy totalmente sincero en todo lo que voy a decir de esta película, que bueno, pues al final me ha encantado y, como digo, me ha superado completamente todo lo que esperaba de ella. Greta Gerwig es la directora detrás de esta película, ella escribe el guión también junto con Noah Baumbach, que es su pareja artística y también su pareja en la vida real, es su marido en la vida real. Los dos confeccionan una película que no solo es divertidísima, sino que además contiene una reflexión y se equilibra y se vertebra como una reflexión sobre lo que es ser humano y sobre lo que es ser una mujer, que contiene momentos de emoción inesperados y sorprendentes que yo creo que van a calar muy hondo en los espectadores, y desde luego en mí lo hicieron. Tengo que adelantar que además de reírme muchísimo con la película, también he llorado lo que no había llorado en mucho tiempo viendo una película, sobre todo en la segunda mitad, cuando las cosas se ponen un poco más serias. Se nota que está Greta Gerwig detrás de las cámaras por una cosa muy concreta que además a mí me ha hecho mucha ilusión ver en esta película. A priori puede no tener nada que ver o no mucho que ver con sus anteriores películas, con Lady Bird o con Mujercitas, pero si lo pensamos, lo que está haciendo en Barbie, lo que hace en Barbie es casi lo mismo que hizo en Mujercitas, coger una obra, coger una idea, un concepto, en este caso Barbie, en el caso de Mujercitas una novela que ha pasado por muchas adaptaciones, y presentárnosla desde un punto de vista fresco y diferente. Barbie tiene una historia de pues 70 años aproximadamente, con una influencia en la sociedad, con una influencia en el desarrollo de las niñas principalmente, que había que reflexionar y que había que englobar en 2 horas, y Greta Gerwig y Noah Baumbach lo consiguen con un guión bastante preciso, súper detallista, en el que no dan puntadas sin hilo. Es verdad que cuanto menos se sepa de la película, mejor a la hora de disfrutarla. Entonces, bueno, si ya habéis visto todo lo que había que ver de promos y tal, pues no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero si no, intentad evitar, antes de ir a ver la peli, ver imágenes y leer sobre qué va la película para dejaros sorprender por ella. A grandes rasgos, dando trazos un poco generales de lo que es la trama de Barbie, y lo que sabemos un poco de forma general es que Barbie, interpretada por Margot Robbie, vive en Barbie Land, es el lugar idílico donde viven todas las Barbies, todos los Kens, y un día de repente se levanta y se da cuenta de que algo no funciona, de que esta fachada perfecta que es Barbie Land y que es su vida y su propia existencia empieza a resquebrajarse un poco y algo ocurre, con lo cual decide aventurarse en el mundo real para descubrir qué está pasando e intentar arreglar y volver a su perfección habitual. Esta es la sinopsis general, el argumento principal y la trama de la película, que no vamos a entrar mucho más en detalle para, como digo, dejar margen a la sorpresa, porque es una historia muy divertida y muy bien escrita, muy bien confeccionada, como para descubrirla por sí misma. Esta premisa y un poco el mundo de Barbie Land puede recordar a cosas como el show de Truman, que bueno, Greta Gerwig ha citado el show de Truman entre las muchas películas que han influenciado en esta película. Esta idea, este concepto de constructo de realidad ficticio, en el que todo es perfecto, pero en realidad es
pues eso, un constructo imaginario o una idea, un concepto que no es real en realidad. También puede recordar inevitablemente y por la conexión, ¿no?, con el tema juguetes a la Lego película, que prácticamente tiene un inicio casi igual. Y luego también no es casual el tema de 2001, una odisea en espacio de Stanley Kubrick, porque al final, como adelantaba antes, es una reflexión sobre lo que es el ser humano. Es al final una película existencialista. Barbie es una película existencialista, lo es. Entonces esa conexión con 2001 también está ahí, no solo como un guiño, como un homenaje que hemos visto en el teaser y que también aparece en la película a la película de Stanley Kubrick, sino también como una propia autorreferencia, lo que nos vamos a encontrar en ella a nivel discursivo, vamos a decir. Con su guión, Greta Gerwig y Noah Baumbach lo que hacen es adaptar la lógica, o en algunos casos incluso la falta de lógica, de lo que es la dinámica de jugar con las muñecas en el mundo real al mundo de Barbie, a la narrativa de Barbie. Lo que hacen es construir una mitología completa, un universo en Barbieland que, bueno, yo lo equiparo un poco a lo que suelen hacer los autores de ciencia ficción o los autores de fantasía construyendo universos. Este world building de Barbie es completamente alucinante desde todos los puntos de vista visual, pero también desde el punto de vista del detallismo, cómo se adapta cada idea que a lo mejor nos pasa desapercibida en la vida real, porque es algo que no nos paramos dos veces a pensar en cómo funciona, y de repente en esta película, a través de los diálogos que son muy meta y a través de los chistes, nos están comentando cómo funciona el mundo real visto a través del prisma de los ojos, de las lentes de las propias muñecas Ken y Barbie de Barbieland. Una de las cosas en este sentido de la construcción de Barbieland que hay que destacar y que creo que todos hemos visto en las imágenes de la película es que el diseño de producción de Barbie es completamente impresionante. Bueno, se dice que para construir los decorados de Barbieland se produjo una escasez de pintura rosa. Si es así, mereció la pena porque el aspecto de la película es perfecto. O sea, esa fachada perfecta de Barbieland efectivamente es perfecta también a nivel cinematográfico. La fotografía, el contraste de colores, el vestuario, por supuesto, es increíble, y la construcción de las casas, los coches, que emula en todo el rato el material, ese plástico vibrante, brillante, de lo que son los juguetes y de lo que es Barbie. Un diseño de producción, un diseño artístico que tiene que estar nominado al Oscar sí o sí, y que tiene que ser una de las varias nominaciones al Oscar que vaticino y vaticinamos que tendrá esta película de aquí al año que viene, si no cae el hype y el buzz a su alrededor. Barbie, además de ser una película divertidísima, es una celebración de la muñeca, como decía al principio, pero no es una celebración de su perfección, porque en todo momento Greta Gerwig nos dice en la película que Barbie no es perfecta, de eso se trata precisamente, y que Barbie como referente no es perfecta y no ha sido perfecta a lo largo de la historia. Esto me parece probablemente lo más interesante y el mayor acierto de la película, es esa valentía. Lo voy a caracterizar como valentía porque me lo parece, de tratar de frente completamente las problemáticas que pueden haber existido alrededor de la historia de Barbie, como principalmente un poco su influencia en, pues a lo mejor, los estándares de belleza, cómo puede haber tergiversado la visión de lo que debe ser una mujer para las niñas más pequeñas. Afortunadamente, la historia de Barbie ha cambiado, ha evolucionado a lo largo de los años, ha mejorado, y Barbie se ha convertido en un referente feminista, sí, en el que se ha celebrado, en el que se ha subrayado, por encima de todo, su capacidad y su versatilidad para ser cualquier cosa. El propio eslogan de la película nos lo dice, ¿no? Este eslogan genial que dice: ella lo es todo, él es solo Ken. Al final, pues Ken, que esto también es una idea que ahora hablaremos, que es principal en la película, Ken es un poco el accesorio, y este es un accesorio más de Barbie, este es el conflicto que vertebra al personaje, y Barbie lo es todo. Entonces Barbie en Barbieland es presidenta, es doctora, es jueza, lo es todo. Entonces esta idea un poco de reconfigurar lo que es Barbie y la influencia que ha ejercido en la sociedad es bastante esencial y principal en la película. Pero no se detiene ahí, porque se utiliza para reflexionar sobre cómo el mundo real quizá no es tan idílico como el mundo de Barbie en este sentido. Lo bueno es que la película no se siente todo el rato como un anuncio de Barbie, ¿no? Como puede haber pasado con otras películas que se hacen simplemente para, pues, potenciar una marca o para vender una marca. Aquí me encuentro con el primer quizá problema de la película, y es que hay una pequeña contradicción, quizá no es pequeña, quizá es bastante grande, porque en la película hay cierta crítica al capitalismo. Otro elemento completamente valiente que han incluido en esta
película es incluir a la propia Mattel como empresa y como ente villanesco en contra de Barbie y en contra de lo que es el avance de la sociedad. Entonces, presentar a Mattel de esta manera es bastante arriesgado, sobre todo cuando es Mattel la que está produciendo, y la verdad que da la sensación de que en la película hay muchos chistes y muchos momentos bastante autorreflexivos en los que se puede detectar bastante autocrítica y muy ácida además, en la que da que pensar cómo ha accedido Mattel a que se diga estas cosas sobre Mattel, cómo ha accedido Warner Bros. A tener estas ideas y estos chistes en esta película. Pero esto hace que sea mucho mejor esta valentía de la que hablaba. La contradicción, sin embargo, es que a la vez que te quieren introducir un poquito de crítica al capitalismo, a las grandes corporaciones, a la mercadotecnia, al fin y al cabo estamos hablando de Barbie, estamos hablando de una película que es probablemente la que ha tenido la promoción más grande, más invasiva, más extendida de los últimos años. Yo creo que una de las que más producto y más mercadotecnia ha generado en muchísimo tiempo. Y claro, me parece un poco, pues eso, contradictorio que la película te quiera colar un poquito un mensaje anticapitalista cuando en el fondo lo que está haciendo también es venderte muñecas y venderte cientos y miles de productos asociados a la marca de Mattel que han estado saliendo para promocionar también la película. Hay una pequeña contradicción que yo creo que Greta Gerwig no termina de controlar del todo. Con un guión muy inteligente y lleno de ingenio, Barbie se plantea la pregunta principal: ¿quién es Barbie? La propia Barbie se plantea la pregunta: ¿quién soy? También la película se plantea la pregunta: ¿quién es Ken? Y al fin y al cabo también pues es una película que nos habla y nos hace reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es ser humano. ¿Qué es ser humano y qué es principalmente ser mujer? Lo adelantaba al principio, esta película es básicamente un tratado existencialista y un tratado feminista. Quien diga que la película no es feminista, yo lo siento mucho, pero a lo mejor pues no quieren subrayar este aspecto de la película, pero es una película muy, muy feminista, en la que se habla constantemente del patriarcado, en la que se lucha contra el patriarcado, en la que se reflexiona sobre cómo el patriarcado ha moldeado el mundo y el devenir de la sociedad, y cómo ha sido y cómo es el papel de la mujer en esta sociedad. Va a ser una película que quizá, pues a lo mejor algún sector de la audiencia no se va a tomar del todo bien y se la va a tomar un poco a lo personal. Pero Greta Gerwig en todo momento plantea la crítica, un poco la crítica a la sociedad, de la forma más divertida posible y de la forma más ocurrente posible. Hay risas garantizadas en la película, chistes buenísimos, one-liners buenísimos, frases completamente icónicas que van a divertir mucho, pero también muchos momentos de no sorprendente si conocéis a Greta Gerwig, pero pues de momentos de reflexión y de crítica social que son bastante agudos y bastante audaces a la hora de reflejar lo que es nuestro mundo. En la película hay muchísima emoción, pero por supuesto también hay muchísimo humor. Greta Gerwig encuentra la manera de casar perfectamente lo que es el humor más, digamos, tontorrón, más bobo, pero siempre inteligente, siempre ingenioso, siempre creativo, con ese sentimiento que rodea a Barbie a la hora de descubrirse a sí misma. Es una película que lo mismo te hace, pues te hace un chiste sobre la falta de genitales de las muñecas y los muñecos de Barbieland, que lo mismo te coloca un monólogo precioso e inspirador sobre lo que significa ser mujer, que te acaba poniendo en pie y aplaudiendo y con lágrimas en los ojos. Entonces por ahí te das cuenta, ¿no?, de que Barbie es mucho más que una película sobre un juguete. Barbie es una película sobre un sentimiento, Barbie es una película sobre la humanidad y, como decía, es una película sobre lo que significa ser mujer y lo que significa ser niña y crecer con Barbie y con la influencia de Barbie. Una película que te reconfigura la idea de lo que es crecer con Barbie, de lo que es haber crecido con Barbie. Y bueno, Barbie es Margot Robbie, Margot Robbie es Barbie. Pocos castings a lo largo de la historia del cine van a ser tan perfectos como el de Margot como la muñeca de Mattel. Es verdad, y lo que se ha estado hablando mucho en las críticas y reacciones de la película, es que Ryan Gosling es un poco el robaescenas de la película. Yo me siento un poco reticente a la hora de llamarlo robaescenas porque, en primer lugar, el Ryan Gosling cómico es un Ryan Gosling que, aunque no se prodigue mucho en la pantalla, ya lo conocía. Si habéis visto los Dos tipos buenos, habréis comprobado que se le da muy bien la comedia, incluso en la vida real, en las entrevistas, es un tipo muy, muy gracioso, con un humor muy particular, que aquí en la película se desata completamente. Pero no me gusta llamarlo robaescenas porque no me gusta que
Ken le robe la película a Barbie, porque la película sigue siendo de Margot Robbie. Margot Robbie en esta película lo es todo, como la propia Barbie, y me parece que es la que lleva pues sobre sus hombros todo el principal peso de la película. En Barbie tenemos muchas Barbies, un reparto probablemente el más multitudinario que hemos visto junto con Oppenheimer en los últimos años. Medio Hollywood está ahí, hay un montón de actores y actrices interpretando a Kens y a Barbies, pero Margot Robbie es la Barbie principal y como tal no solo cumple, sino que excede completamente todas las expectativas. La precisión en su interpretación es absoluta, tanto a la hora de hacer reír, tanto con la comedia como con la emoción y el dramatismo de Barbie y su vulnerabilidad a la hora de descubrir que un poco la realidad que la rodea y la realidad más allá de su vida perfecta y su vida rosa e idílica. Gosling está genial. Esto es, hay que decirlo, Gosling está genial, se está hablando de nominación al Oscar, yo no sé si se está exagerando un poco, quizás sí, es el momento, es el hype, hay que decirlo. Si de aquí a que lleguen las nominaciones nominan a Ryan Gosling a Mejor Actor Secundario, yo lo voy a celebrar como el que más, pero es verdad que para mí Margot Robbie es la película. Y de hecho, para ella sí que voy a pedir fervientemente esa nominación que por cierto no le dieron por Babylon y que yo creo personalmente que se la merecía. Se la deben por Babylon, pero bueno, tampoco estoy a favor de dar nominaciones a actores por deuda, ¿no? de anteriores olvidos, pero en este caso creo que está bastante justificado, ya no solo por el olvido, sino porque esta vez Margot vuelve a hacer una interpretación que desde luego merece reconocimiento de la academia, de la industria, y que merece el aplauso completamente, porque podría ser muy fácil pasar por alto y subestimar una interpretación en una película sobre Barbie, en una película sobre un juguete, pero al final estamos viendo y hemos comprobado que con la gente que hay detrás y con la gente que hay delante de las cámaras, es difícil no tomarse Barbie en serio, aunque sea una película con muchísimo humor, aunque sea una comedia principalmente, es difícil no tomarse Barbie en serio como pieza cinematográfica ingeniosa, creativa y llena de talento, tanto detrás como delante de las cámaras. Delante de las cámaras hay muchísimo talento en el reparto, ya digo, no solo Ryan Gosling y Margot Robbie, tenemos también a América Ferrera, que quizás sería la tercera actriz que habría que mencionar del reparto, es probablemente el corazón humano y el corazón que bombea la película. Tiene un par de escenas completamente gloriosas. Ella se llama Gloria, por cierto, en la película, así que nunca mejor dicho. Tiene una escena concretamente que no quiero entrar en detalle, pero que, bueno, probablemente vaya a ser recibida con muchísimo entusiasmo por los espectadores y sobre todo por las espectadoras. Y en general su participación en la película es muy buena y es muy generosa y completa y complementa bastante bien lo que es el trabajo de Margot Robbie y también la idea que hablábamos de la exploración de lo que significa ser humano, lo que significa ser mujer y lo que significa crecer con Barbie, o crecer en general, ¿no? En el mundo, en este mundo. Luego hay muchísimos otros actores y muchísimas otras actrices que vamos a ver desfilar por la película, principalmente en Barbieland. Por destacar unos cuantos, me parece que, bueno, la mayoría vais a ver que pues tampoco tienen una participación muy grande, es imposible, son muchísimas personas, son muchísimos habitantes en Barbieland y sí que pues a lo mejor la mayoría van a tener su momento, su plano, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, quien espere que Dua Lipa aparezca mucho en la película, fans de Dua Lipa la vais a tener en 2 planos contados, no esperéis mucho más de ella. Y lo mismo ocurre con otros personajes. Hay algunas Barbies y algunos Kens que tienen un poquito más de entidad narrativa, que tienen un poquito más de presencia en la película. Quizá el Ken de Simu Liu sería el segundo Ken por importancia y por peso en la historia, aunque tampoco mucho, más presencia que otra cosa. Está muy divertido y la dinámica que forma con Ryan Gosling es muy divertida. También hay que destacar, y esto me ha sorprendido bastante, a Michael Cera. Michael Cera interpreta a Alan, que es el amigo de Ken, al que le cabe toda la ropa de Ken. Ese es el eslogan con el que se creó Alan hace décadas, que luego desapareció del mercado. Este personaje, Alan, interpretado por Michael Cera, la verdad que tampoco aparece mucho, pero probablemente ha sido uno de mis personajes favoritos de la película. También Kate McKinnon, hay que destacarla, que interpreta a la Barbie rara, que es un poco la Barbie con la que hemos jugado tanto, a la que hemos pintado, le hemos cortado el pelo y la hemos maltratado tanto, que está hecha un cuadro. Y también está muy divertida, ya sabéis que Kate McKinnon es muy divertida. Aquí, sorprendentemente, está mucho más calmada de lo que yo la he visto en otras películas, pero el personaje es muy divertido y lo que representa, ¿no?, con respecto a lo que es el mundo real es muy, muy ingenioso, ¿no? Esta Barbie que está siempre abriéndose de piernas, que tiene, pues eso, el pelo corto, la cara llena de pintura, porque la niña, pues la ha maltratado básicamente. Esta es una película
que requiere, yo creo, el rewatch, que requiere el doble visionado, el triple visionado, porque es, como decía al principio, está elaborada con un detallismo tan enfermizo, el bombardeo de ideas creativas, de chistes, es tal que yo creo que en un primer visionado no vamos a abarcar del todo todo lo que nos plantea Greta Gerwig con esta película. Pero sobre todo vamos a querer volver a verla porque esta película es mucho más que una película sobre un juguete. Es una película que invita a todo el mundo a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, el mundo que nos rodea, sobre el mundo en el que hemos construido y el mundo en el que estamos intentando todos sobrevivir. Todos y todas, sobre todo todas, porque ya digo que la película está dirigida principalmente a las mujeres, aunque es una película que está hecha para todos los públicos. Esto es algo que quería también comentar porque mucha gente me ha preguntado si la película es apta para niños y niñas pequeñas. Lo cierto es que en Estados Unidos la película es PG-13, es no recomendada para menores de 13 años. En España la clasificación es apta para todos los públicos. Es verdad que en España a la hora de colocar clasificación de películas somos un poco más laxos que en Estados Unidos, que se escandalizan un poco más, paradójicamente. Sí que hay momentos y chistes en la película. A ver, esto está escrito por Greta Gerwig y no a Baumbach. Secretos de un matrimonio, Lady Bird, por supuesto que va a haber guiños y va a haber momentos para el público adulto. Afortunadamente están codificados para el público adulto, entonces podéis llevar a los niños y a las niñas porque definitivamente no se van a enterar de los chistes más, digamos, atrevidos. Hay un par de momentos así un poco más sugerentes, un par de chistes y de referencias que vamos a pillar nosotros, pero que a los niños les va a pasar completamente desapercibido. Entonces yo creo que es una película que está, aunque principalmente busca quizá al público femenino, está hecha para todo el mundo. Para todas las edades, para todos los géneros. Es una película inclusiva, además, que también se refleja en su reparto, porque tenemos un reparto que nos muestra la diversidad, ya no solo en el mundo de lo que es las colecciones de Barbie, que son cada vez más inclusivas y cada vez más diversas, sino también, por supuesto, en el mundo, como reflejo de esa sociedad en la que vivimos. En este sentido, es una película que invita a todo el mundo, en general. Que nos invita con muchísimo sentimiento y con muchísima emoción a sentir, valga la redundancia, a pensar sobre lo que significa ser Barbie y sobre lo que significa ser nosotros mismos y nosotras mismas en relación a lo que es la propia Barbie. Con esta película, Greta Gerwig se confirma como una de las directoras más importantes de este momento, de estos momentos en Hollywood. No hay límite para ella. Me parece que si ha podido convertir una película sobre Barbie en lo que la ha convertido, me parece que puede hacer cualquier cosa. Barbie es una película divertidísima, es una locura, es una fiesta, es una película llena de humor y que además creo que va a tocar la fibra sensible de la audiencia, que se va a sorprender con una película que es mucho más de lo que esperamos y mucho más de lo que jamás soñamos sobre una película así. Creo que Barbie se va a convertir, a ver, me voy a pegar un poco a lo mejor de pitoniso y quizás estoy un poco influenciado y contaminado por el hype, por las redes sociales, por la burbuja de Twitter, por Film Twitter, pero me parece que esta película, que va destinada a convertirse en un éxito de taquilla, se va a convertir en un momento cultural. Creo que ya lo es, precedente al estreno, creo que ya se ha convertido en un momento cultural, ha conseguido que todo lo que haya a su alrededor se convierta en viral y creo que una vez que la gente vea la película se va a provocar, por supuesto, el debate sobre si es tan buena o no es tan buena, sobre si es feminista o no es feminista, sobre si es anticapitalista o es todo lo contrario. Va a haber debate, se va a provocar mucho debate, por supuesto, pero también creo que es una película que va a gustar mucho y que se va a convertir en un nuevo clásico moderno, y lo digo directamente, es que me parece que está destinada a convertirse en un clásico moderno de la misma manera que, salvando las distancias, se pudo convertir Chicas Malas en 2004, por relacionar dos películas, aunque sea solo con el enfoque femenino y con el rosa como principal color por bandera. Y nada, dicho esto, creo que no me queda nada más por decir de la película. Mejor que la descubráis vosotros mismos y vosotras mismas. Es una película que se vive y se disfruta, que contagia su diversión y sus ganas de pasarlo bien y sus ganas de fiesta, pero a la vez que consigue ese equilibrio, consigue ir más allá del plástico para encontrar el corazón de Barbie, hacerlo bombear fuerte y hacer que todos lo sintamos con ella.